78 ganadas, una empatada, 13 perdidas, de Oklahoma, Estados Unidos, Bob Smith. Bob Smith es el quinto peleador con más knockouts en toda la historia del boxeo, 121 knockouts para ser exactos. Empezando en el boxeo tarde en su vida, Smith tuvo que pelear alrededor de 35 veces al año para poder amasar un récord de 205 peleas, 183 victorias, 121 de ellas por la vía del knockout, 20 derrotas y 2 empates, un récord profesional bastante apantallante. Sin embargo, Smith nunca recibió el reconocimiento, fama o fortuna que uno pensaría de un peleador con tal récord profesional, y esto es porque obviamente la oposición de Bob Smith no era la mejor. Smith se pasó años enfrentándose a rivales del más bajo nivel, es decir, peleadores que o estaban debutando o tenían 0 victorias a su nombre o con más derrotas que victorias. Smith se enfrentó a don nadies por montones, y debido a su tremendo poder de pegada, Smith lograba salir victorioso. Y aunque su oposición siempre fue de bajo nivel, la tremenda racha de victorias de Smith le llegaron a conseguir peleas en contra de peleadores del más alto nivel más adelante en su carrera, llegando al punto en el que Bob Smith obtuvo la oportunidad de enfrentarse a una leyenda del boxeo mexicano, al que él prometía podría vencer. En diciembre de 1999, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, se veía cerca del final de su carrera profesional. Chávez mantiene un récord de 102 victorias y 83 knockouts, 4 derrotas y 2 empates. Chávez venía de una derrota para esta pelea, además de que el mexicano era 3 años mayor que el estadounidense. Debido a todos estos factores, Bob Smith aceptó enfrentarse al experimentado ex campeón mexicano, con la esperanza de que su poder de pegada pudiera llegar a sorprender a una leyenda que ya no era el mismo de antes y estaba cerca del retiro. La pelea comienza, y vimos a ambos peleadores siendo precavidos pero propositivos al mismo tiempo. A momentos, Smith intentó conectar golpes de poder y convertirse en el agresor de la contienda. Sin embargo, Chávez fue quien conectó los golpes más contundentes del round, por lo que el mexicano salió con ventaja del primer asalto. La distintiva que tiene este boxeador es de que es muy incisivo, va frontal, atosiga siempre a sus contrincantes y tiene muy buena pegada. Julio César, como lo vemos ahora, trata de solventar su situación sobre el cuadrilátero, ya lo toca perfecto con ese pequeño gancho. Y otra vez lo viene sacudiendo. Entonces Smith trata de asimilar y apaciguar un poco el paso. Se le pusieron las piernas de gelatina a Bob Smith, comenzando con ese gancho de izquierda de Julio César Chávez, un poco bajo del cinturón de Bob Smith. Y viene el tercero sobre el entarimado del licenciado Olegario Marbeño, indicándole a Chávez que levantara un poco sus golpes. Moviéndose con más facilidad Julio César Chávez, está un poco más ligero en ese departamento por parte de Bob Smith, y el temor sabe que las pegadas de Julio César con ambas manos son como dinamitas. Buen asalto para el ex campeón mexicano, que está utilizando la izquierda para quitarle las piernas al norteamericano. Regresamos con más acción de Julio César Chávez después de una breve pausa. El segundo round comenzó con más intensidad. Ambos peleadores estaban dispuestos a intercambiar golpes de poder, pero rápidamente todos se dieron cuenta de que Smith no aguantaba los golpes del mexicano, mientras que Chávez se protegía de cualquier ataque del estadounidense sin problema alguno. Y poco a poco, con el paso del round, el mexicano se veía cada vez más dominante. Y ahora es crucial para él prepararse en este combate, descifrar lo que tiene que pulir, pero aquí está una vez más, demostrando su veteranía, esa malicia, bien como entró con ese gancho para el hígado. Y a Julio César Chávez, aunque él estaba en contra de las cuerdas, tener la espalda en contra de las cuerdas, esa es la pelea que a él le gusta, la pelea adentro, la pelea franca. De tú a tú, de igual a igual, y sobre todo de ser posible de encerrar a su contrincante en un casillero de teléfono donde va a sobrar espacio para los contrincantes. Ahora procede rápidamente Julio César Chávez entablando su mejor disposición técnica. Una vez más, Bob Smith como el cangrejo dando pasos para atrás después de recibir ese derechazo por parte del mexicano. Luce más atento Julio César. Una vez más, Chávez lo vuelve a cruzar con esa derecha y utilizando la izquierda engancho para el hígado. Lo anticipamos, ya lo tiene casi listo. A esa mano izquierda, ese gancho al hígado le está haciendo daño a Bob Smith. Está casi paralizado sobre la cuerda. Esto me parece que se va más rápido de lo que se esperaba. Y tiene muchísimo tiempo Chávez para terminar aquí a Bob Smith, el boxeador de Oklahoma City. Está desesperado Bob Smith tratando de lanzar golpes para ver si llega a la manera de César Chávez, pero esa izquierda se anticipa en forma impresionante.
Julio César Chávez. Smith se logró levantar de la lona y seguir peleando, y de puro milagro sobrevivió hasta el sonar de la campana. Que tiene en su arsenal. El público presente, más de 16,000 personas. El tercer round comenzó, y el experimentado Julio César Chávez, sabiendo que su rival no aguantaba sus golpes, esperó el momento indicado, evadiendo los ataques de Smith hasta que se le abrió la oportunidad de conectar una combinación de golpes de poder que fue letal para el estadounidense. Los adversarios para ver de qué manera los tiran rápido a la lona. Buck Smith levantando las manos como diciendo, ven, dame más que todavía no lo siento. Pues ahí tiene dos hachas atómicas en cada mano Julio César Chávez. Miren que bien hace el rolling para pasar los golpes de Buck Smith. Eso es lo que tiene también Chávez, no solamente a la ofensiva, da tremendos golpes, sino también a la defensiva. Se maneja muy bien, tiene un excelente movimiento de cabeza y de cintura. Me parece, Ricardo, que se ha aflojado un poco más de cintura porque antes estaba muy estático. ¿Sí? Frente a Oscar de la Hoya, el hombre no moviendo demasiado la cintura y ahora lo vemos más. ¡Otra vuelta derecha! ¡Se fue! Ahí se fue a soñar con los angelitos y a ver a dónde llega en el pensamiento. Y este no se levanta de ahí del parque de béisbol de Culiacán. Lindo derechazo, un directo perfecto cruzado, lo tocó en el costado. Buck Smith ahora está buscando un descanso en la lona. Julio César Chávez sabía que con esa combinación izquierda-derecha al mentón de Buck Smith iba a ser todo lo que le iba a dar su oponente. Ya en el segundo round lo había mandado a la lona en una ocasión. Es la victoria número 103 para el ex campeón mexicano, que posiblemente su próximo combate vaya a ser por el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo. La gran performance demostrada por Julio César Chávez es indiscutible que ha progresado, se ha mejorado enormemente después de su presentación muy errática, muy negativa, la que tuvo anteriormente. Nos indica ahora claramente lo que él ha hecho en el gimnasio, lo que ha podido progresar y de qué manera se puede él proyectar más adelante. Ahí están todos los amigos felicitando a Julio César Chávez. Algunos que ni siquiera han sido invitados ahí arriba del cuadrilátero. Se invitan siempre. Se invitan siempre. Bueno, estamos en México, estamos en Culiacán, dicen. Buck Smith está tratando de bajar del firmamento y ahí este hombre que quiere buscar una vez más el estrellato. The winner by knockout, retaining the WBC Super Featherweight Championship of the World, Azumah Nelson. Para muchos, el mejor boxeador africano de todos los tiempos. Campeón mundial en 2 divisiones, 2 veces campeón mundial en el peso superpluma, con un récord de 39 victorias y 28 knockouts. Azumah Nelson, también conocido como el Profesor, era reconocido por el mundo entero por darle lecciones de boxeo a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero para la mala suerte del Profesor, ya había otro maestro dando clases en la división de peso pluma. En julio de 1984, el ganés Azumah Nelson, que en ese entonces manejaba un récord invicto con 13 victorias consecutivas, aceptó de último momento el enfrentarse al actual campeón mundial de peso pluma, el jovencito mexicano de apenas 23 años de edad, Salvador Sánchez. Sánchez, a pesar de su corta edad, ya había defendido su cinturón de campeón mundial en 8 ocasiones, es decir que claramente era un campeón sólido, que ya estaba dentro de la élite del boxeo mundial. Por otro lado, Azumah Nelson, a pesar de solo ser un año mayor que el mexicano, el Profesor recién comenzaba su carrera. Nelson sabía de lo que era capaz, ahora solo tenía que mostrarle su talento al mundo. Y qué mejor escenario que en una pelea por el campeonato mundial. Entonces, con tan solo 2 semanas de antelación, el Profesor accedió a enfrentarse a Sánchez en el Madison Square Garden Arena de Nueva York. Una pelea entre 2 jóvenes llenos de talento, ambos con hambre de hacer historia. La pelea comenzó, y Nelson no perdió tiempo. En lugar de caer en cualquier tipo de patrón predecible, como lanzar un jab cauteloso o mantener la distancia, Nelson presionó metódicamente a Sánchez con golpes impredecibles. Derechas en banda, ganchos de izquierda y ganchos lanzados desde ángulos extraños. Sánchez era reconocido como uno de los mejores pegadores en la división, y el Profesor siguió caminando hacia él sin temor a nada. Durante los primeros 5 rounds, Sánchez lució confundido. Se suponía que Azumah Nelson era un don nadie que aceptó pelear de último minuto, pero ese don nadie estaba lanzando golpes inesperados, manteniendo una guardia alta que sea difícil empujarlo hacia atrás, y más allá de eso, cuando Sánchez puso en marcha su ofensiva, Nelson demostró desde el principio que tenía un mentón sólido, y que con gusto recibiría un golpe para conectar 2 o 3 en la corta distancia.
En el cuarto y quinto asalto, Nelson estaba lanzando golpes infernales al estómago y las costillas de Sánchez, golpes que se podían escuchar claramente en la transmisión de televisión, golpes que hicieron que los comentaristas se retorcieran en sus asientos. Durante esos primeros 5 asaltos, Nelson superó ampliamente a Salvador Sánchez. Parecía que el profesor sí le estaba dando clases al mexicano. Pero entonces la pelea comenzó a cambiar. En el sexto round, el profesor se tomó un respiro después de dominar los primeros 5 asaltos. Los tiros dejaron de venir momentáneamente hacia el mexicano y pudo ganar ritmo por primera vez en la pelea. Sánchez, el gran noqueador, llevó la ronda simplemente moviéndose alrededor de Nelson, conectando un jab constante y no mucho más. Pero la verdad era que Salvador Sánchez estaba planeando un ataque sorpresa. Sánchez se aseguró de que Nelson se acostumbrara a su jab de izquierda, porque luego, en el séptimo asalto, Sánchez modificó ese jab de izquierda y lo transformó en un gancho de izquierda que atrapó a Nelson con fuerza en la barbilla. Sánchez acostumbró al profesor a esperar ese mismo jab que ya había visto round tras round, y justo cuando Nelson lo tenía memorizado, el mexicano lo adaptó para sorprenderlo con un golpe de poder. Nelson se tambaleó hacia atrás por primera vez en la pelea, y Sánchez fue a matar. Unos segundos después, conectó otro gancho de izquierda al mentón y Nelson cayó al suelo. Azuma Nelson se levantó a la cuenta de 8, y cuando Sánchez fue tras él, Nelson instintivamente disparó golpes con todo lo que tenía. Cayeron algunos tiros, no lo suficiente como para lastimar a Sánchez, pero lo suficiente como para hacerle entender al mexicano que si no tenía cuidado podría ser lastimado con un golpe sorpresivo. Eso le dio tiempo a Nelson de recuperarse. Pero la pelea ya había cambiado de ritmo, y ahora la balanza estaba a favor de Sánchez. El mexicano estaba conectando golpes de poder cada vez más seguido, sin embargo, no lograba concretar ese último ataque para terminar la pelea. Cada vez que golpeaba a Nelson en la barbilla con el gancho de izquierda, el profesor se tambaleaba, y cada vez que Nelson se tambaleaba, empezaba a responder con más y más golpes, y Sánchez tenía que retroceder para no recibir alguna bala perdida. Y con cada round que pasaba, la frustración del campeón aumentaba. Sánchez sentía que la victoria por nocaut se le había escapado de las manos. El profesor estuvo cerca de ser noqueado, pero con cada round que pasaba donde Sánchez no podía acabarlo, lentamente Azuma Nelson hacía su resurgir en la pelea. Y una vez más, el profesor y el campeón del mundo estaban ambos conectando golpes de tú a tú, round tras round. Al inicio del 15º y último round de la pelea, era claro que ambos peleadores estaban exhaustos. Azuma Nelson nunca había combatido a 15 rounds, y Sánchez estaba sumamente frustrado por no haber podido acabar con el profesor cuando lo tenía lastimado. Para muchos, Azuma Nelson estaba arriba en las tarjetas. El ganés estaba dando la pelea de su vida, había dominado el inicio del combate, y aunque visitó la lona, se levantó y dio tremenda pelea el resto de los asaltos. De hecho, uno de los jueces tenía al profesor ganando la pelea antes del último round. Sin embargo, para la mala suerte del retador, la diferencia entre él y un campeón del mundo fue la experiencia. Salvador Sánchez ya tenía mucha experiencia combatiendo 15 rounds, peleando por campeonatos del mundo. Sánchez estaba cansado, pero Nelson estaba completamente exhausto. El mexicano parecía estar como nuevo en comparación al retador, y al sonar la campana para dar inicio al último round, Salvador Sánchez hizo lo que mejor sabía hacer. Un gancho de izquierda y una mano derecha enviaron a Azuma Nelson a la lona. Nelson logró ponerse de pie, pero todavía estaba tambaleándose por el ring cuando se reanudó la pelea, y un par de golpes limpios más en la cabeza convencieron al referí de detener la pelea con aproximadamente 1 minuto y 10 segundos restantes. Y de esa manera, el mexicano Salvador Sánchez defendió su campeonato mundial por 9ª ocasión, venciendo al que luego sería recordado como el mejor peleador africano de todos los tiempos. Recibiendo ahora los golpes de Azuma Nelson, pero se va a caer Azuma, está cayéndose, el referee podría detener el combate, ¡cae! Azuma Nelson, pero se levanta rapidísimo y Tony Pérez todavía no aplica la cuenta y ya Azuma Nelson quiere seguir boxeando, pero está noqueado sobre sus pies.
El público está en un grito y Salvador Sánchez va por su retador. Asoma Nelson sin defensa. Está sobre piernas tambaleantes. Solo un milagro de Introducing the undefeated fighter known as DK David Kamau. Peleador olímpico, invicto, con 26 victorias y 20 knockouts a su nombre, reconocido por su tremenda pegada noqueadora y su mandíbula de acero. David Kamau quería coronarse campeón del mundo, y planeaba acabar con el legado y la carrera de uno de los mejores peleadores mexicanos para hacerlo. Sin embargo, él aún no conocía la fiereza de un verdadero campeón mundial. En septiembre de 1995, el keniano David Kamau se había ganado la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo, y al ser peleador en el peso ligero, eso significaba que se tendría que enfrentar a nada más y nada menos que al gran Julio César Chávez para hacerlo. Chávez era el actual campeón mundial por parte del Consejo Mundial de Boxeo en la división, y mantenía un récord de 94 victorias, una derrota y un empate, un récord monstruoso e intimidante para cualquier rival. Sin embargo, se notaba que el mexicano ya no estaba en su mejor momento. Apenas un año antes, Chávez sufrió su primera derrota. Si planeaban ganarle a Chávez, era ahora o nunca. Cuando vieron que el César del boxeo no era invencible, ahora todos lo querían enfrentar. Y es por esto que Kamau se arriesgó y aceptó enfrentarse a Chávez por el campeonato mundial. Y el 16 de septiembre de 1995, en Las Vegas, Nevada, comenzó el combate. Rápidamente al iniciar la contienda, vimos que el peleador africano tenía una amplia ventaja física sobre el mexicano. Kamau no solo era más alto y más joven, sino que también tenía un alcance de brazos bastante amplio, mucho más que el del campeón. Kamau se dedicó a ser el agresor los dos primeros asaltos. Él fue quien proponía la pelea mientras Chávez caminaba hacia atrás tentativo y paciente. Y la verdad, estos dos primeros asaltos pasaron sin mucha acción. Fue a partir del tercer round cuando ambos subieron el nivel y ambos comenzaron a conectar golpes de poder sobre el otro. Chávez atacaba el cuerpo de Kamau, pero el africano siempre contragolpeaba al campeón con golpes de poder a alta velocidad que claramente entraban de lleno en la humanidad del mexicano. Surprise, lack of activity of Julio César in the second opponent is Kamau. He's confidently going in here. He's undefeated, thank you. It's not because he doesn't want to. Kamau's height, number 1 to 4 in height advantage effectively. And the fact remains, he's the only one who's doing it. That's it, come on. Now Chavez has a left hook. Kamau's still not in there, and he's throwing, and the other guy's not throwing anything. Chavez is receiving, and he's still here. Chavez, Or is he throwing? and now Chavez cut during the third round. Well, Chavez with a falls back. He's not going to discombobulate him with it. I mean, he's going to keep those punches have been very sporadic. has one of those punches from left field that misses, and you keep on going with the punch. Chavez, a 1-2 right hand. You know, where did you leave it? Foreign countries, not one of which speaks Spanish, so we've got a panel. La pelea continuó, y Kamau y Chávez iban turnándose la iniciativa constantemente. A veces Chávez era quien iba hacia adelante a presionar, pero la mayoría del tiempo era Kamau quien hacía retroceder al mexicano. Kamau estaba conectando hombres y ganchos de poder cada que Chávez se le acercaba, mientras que Chávez conectaba golpes de poder de vez en cuando, golpes que hubieran derribado a cualquier otro peleador, pero el tremendo aguante de Kamau se hizo notar cuando seguía peleando como si nada después de recibir castigo por parte de Chávez. Kamau estaba apostando al volumen de golpes. Al tirar más golpes, era normal que conectara más. Sin embargo, los pocos golpes de Chávez eran todos efectivos. Es por esto que para el sexto round de la pelea, uno de los jueces tenía marcado el combate como un empate hasta ese momento. No fue hasta el octavo round de la pelea que por fin Julio César Chávez encontró mal parado al retador y con un único golpe recto lo logró enviar al suelo. A compelling right, a wonderful story as he goes home out here today. Chavez backed up against the ropes again. What about those big money fights that are submitted this week? I don't know about 100 victories. I'm exhausted. I'm not sure how much. The guy that matters. He's got to knock this guy. It certainly seems like it to me. He's fighting like a tired old man. He's fighting receiving end of an aggressive attack. If you beat by Holmes, you just see it. You don't believe it. Life's been so great. You just can't. The fighter will tell you just can't get off. Down goes Kamau. Boxing. Can he do it tonight? A left hook again to Kamau with the left. And that's the only shot he's got. It's a knockout round working right here. Whoa. Like
a flat tie. He's coming in and he got hit right as he went in. He's way out of balance, boom, and gets hit with his legs in parallel. Esa caída le daba una ligera ventaja a Chávez en las tarjetas de los jueces, y al saber esto, Kamau comenzó a presionar y atacar con aún más intensidad. Muchas veces sus golpes rectos conectaban de manera sorpresiva a Chávez debido a lo largo que eran sus brazos, y fue en los últimos rounds de la pelea que Chávez tuvo que depender de sus habilidades defensivas más que de sus ataques. Chávez, con su movimiento de cintura, intentaba evadir los embates del keniano para luego contragolpearlo con 1 o 2 golpes de poder efectivos. Al tener los brazos más cortos, Chávez tenía que meterse en la guardia de Kamau para intentar conectarle golpes, pero siempre que intentaba entrar, el africano lo recibía con ráfagas de rectos que intentaban evitar que el mexicano se acercara. In the corner, use your jab punches, frustrated by David's landing. It looks like Chavez. Beginning to look Chavez, like Chavez, body blow and top of the head. That's 2 times. Once he lost, once he drew. What the judge is going to see this, but right now it's the first time he's touched the last 2 rounds. Well, if he can just continue that. It seemed to come out of nowhere in the 8th round after he dropped him out. Kamau moving on his toes, but doing little else. World title fight 11 years ago. This Chavez, the aggression, the short run. Big right bomb by Chavez. Y la verdad es que la pelea estaba siendo bastante cerrada. Kamau tenía la agresividad y el volumen de golpes, y Chávez tenía la defensa y los golpes más certeros. Pero después de 12 largos y competidos rounds, los 3 jueces nombraron ganador a Julio César Chávez, otorgándole a David Kamau su primera derrota en el boxeo profesional. I'm sure he doesn't think he got far ahead. Chavez goes to the body. Short right up with this much of a line, but there's this little action right now. That's his on. Nice check to take in his last round. And a left hook by Chavez leaning up against the ropes as Kamau comes in. And that is it. At 116 to 112. Still champion and Gunther Chavez. WBO Junior Featherweight World Champion, Royal Storm, Isaac Dogboe. Campeón mundial de peso supergallo, reconocido por su estilo de pelea extremadamente depurado que gustaba a todos los aficionados y por su tremendo poder noqueador. Su familia afirma que existía una profecía que dictaminaba que él se convertiría en campeón mundial. Afirmaban que su destino era convertirse en uno de los peleadores más grandes de la historia. Isaac Dogboe mantenía un impresionante récord invicto de 20 peleas, 20 victorias, 15 de ellas por la vía del knockout. Y con su orgullo proveniente de un guerrero de las tierras africanas, Dogboe pensaba en defender su título de campeón mundial por muchos años más. Lo que él no sabía es que había un peleador que planeaba terminar con su reinado. En diciembre del 2018, el peleador mexicano Emanuel Navarrete, también conocido por su apodo, El Vaquero, se cruzó con la oportunidad más importante de su carrera: pelear por un campeonato mundial en contra del monstruoso Isaac Dogboe. El Vaquero contaba con un récord profesional bastante admirable de 25 victorias y solamente una derrota. Sin embargo, eran pocas las personas que le daban posibilidades al mexicano de ganar la pelea. Navarrete nunca había peleado contra un rival de clase mundial, no había enfrentado a ningún campeón del mundo, mientras que el monstruoso Isaac Dogboe ya había dejado muy en claro que él era el rey en su división. En tan solo un año, Isaac Dogboe logró ganar su campeonato mundial, noqueando al en ese entonces invicto Diego Magdaleno, para luego noquear al experimentado Hidenori Otake en el primer round de su pelea. Es decir, el campeón ya había probado su valía y había sorprendido al mundo en más de una ocasión, mientras que el peleador mexicano apenas haría su debut en las grandes ligas del boxeo con este combate. Por eso es que el campeón era el amplio favorito en las apuestas, y nadie siquiera se podía imaginar un resultado que no fuese favorable para el peleador africano. Tan confiado estaba incluso el mismo Dogboe que se dio la libertad de decir que Navarrete se convertiría en su cuarto knockout del año. 3 knockouts out of 3 fights, and this is going to be the 4th knockout out of 4 fights in 2018. And it's always been a blessing. When we step onto the stage, you see the whole team, the whole band, everybody screaming, no! 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 No!
Desde el primer campanazo, Navarrete intentó aprovechar su ventaja en estatura y alcance ante el ganés, quien concentró en el primer asalto su habilidad de contragolpeo al atacar los planos bajos del mexicano, quien en el segundo asalto lastimó al campeón con golpes al cuerpo y comenzó a sacar ventaja de su alcance, manteniendo a Dogboe en la huida y conectando combinaciones que arremesaron al titular. El retador volvió a lastimar a Dogboe con su izquierda en el tercer round, luego de que el campeón comenzara el asalto más agresivo, recibiendo izquierdas al cuerpo que lo llevaron a ser más cauteloso. Dogboe estaba recibiendo mucho castigo, sin embargo, como buen campeón, no se podía dar por vencido tan fácilmente, y a partir del cuarto episodio salió un poco más agresivo, buscando cortar la ventaja en alcance de Navarrete, quien bajó algo su intensidad. Pero la mano izquierda de Navarrete volvió a afectar a Dogboe en el quinto asalto, manteniendo la distancia y evitando el punteo adicional. Navarrete continuó su ataque sobre Dogboe con su izquierda, que finalmente hinchó el ojo del ganés en el sexto asalto del combate. Una vez más, en el séptimo round, vimos mayor agresividad por parte del campeón, quien buscó más ataques en los planos bajos y logró anotar combinaciones al rostro del mexicano, quien pareció tomar el asalto para recuperarse. Dogboe remontó en el octavo con mejores combinaciones ante un aparente cansado Navarrete. En el noveno asalto, el mexicano recibió un pequeño susto, ya que visitó la lona por un momento, pero por suerte para él, el referí dictaminó la caída como un resbalón. Sin embargo, el vaquero comenzó a mostrar señales de que tenía una lesión en la mano derecha, lo que parecía haber estado afectando su agresividad en los dos rounds pasados. And Pedro Morán, I asked him, what did you tell him he has to do with that right hand hurt? Throw! Knockdown, score. Slip. Nope, slip. Pero así como el campeón no se daba por vencido, el retador mexicano tampoco, y Navarrete le intentó regresar el favor. Una izquierda del vaquero llevó a Dogboe a la lona en el décimo asalto, pero al igual que la anterior, esta caída también fue determinada como un resbalón debido a la humedad en la lona. El mexicano, sin embargo, volvió a lastimar a Dogboe, quien aparentaba necesitar un derribo o knockout para retener su título. But he's bagging out right now. He's putting himself in a hard situation. Oh! Closing left hand, and in that red corner, Dogboe slips down. That is one of the issues. Los rounds finales correspondieron al peleador mexicano, quien perdería su campeonato. Y de esta manera, después de 12 asaltos de pura guerra, Emanuel el Vaquero Navarrete se coronó campeón del mundo por la vía de decisión unánime, una de las victorias menos esperadas y más sorpresivas del año. Off balance, thrown down, a push and a slip. He showed us so much this year, did Isaac Dogboe. But on this night, and the new WBO Junior Featherweight Champion of the World, Emanuel Vaquero Navarrete. Pero las cosas no terminaron ahí. Debido a su orgullo de guerrero africano y de ex campeón mundial, Isaac Dogboe exigió una revancha en contra del ahora campeón mundial Emanuel Navarrete, a la que el mexicano accedió sin problema alguno. Y entonces, en mayo del 2019, tuvimos la revancha entre estos dos guerreros. Dogboe pensaba en poder hacer algo distinto esta vez, cuenta de que veríamos más de lo mismo. Dogboe intentó salir mucho más agresivo, pero el mexicano se sentía cómodo Dogboe se logró levantar y siguió peleando, pero claramente en esta revancha le estaba yendo mucho peor que en el primer combate. El castigo que estaba recibiendo era demasiado. Estuvo a punto de irse al suelo en múltiples ocasiones a lo largo de todo el combate, y en el 12º asalto se fue al suelo una vez más. Y después de ver esto, la esquina del ex campeón tiró la toalla y el referí marcó el final del combate. Y con esta victoria, Emanuel Navarrete le confirmó al mundo entero que su victoria inicial sobre Dogboe no había sido por ningún